Hoy vamos a hablar de la tentación del Señor Jesús. Y esto se cubre en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y antes de leer el texto, el cual vamos a estudiar hoy, esta sección de la Escritura relata uno de los episodios más importantes y más trascendentales de la vida del Señor. Aquí vemos en estos versículos el primer encuentro terrenal entre Satanás y Cristo, entre el Salvador de nuestras almas y el enemigo de nuestras almas. Y este encuentro ilustra la victoria final que unos años más tarde Cristo ganaría completamente en la cruz sobre el pecado. Pero antes de esa victoria final, el Señor tenía que pasar por este momento de tentación en donde el tentador atacaría con todo su arsenal para hacer que Cristo pecara. Y este relato también lo vemos en otros dos evangelios, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, aunque en el evangelio de Marcos realmente son 2 versículos y solamente lo menciona. Pero esta historia no es solo una historia más de la vida del Señor, sino que aquí estaba en juego la salvación de la humanidad. Si el Señor hubiera cedido en lo más mínimo ante alguna demanda de Satanás, Cristo no hubiera sido el perfecto Cordero de Dios sin pecado, que llevaría los pecados de aquellos que creerían en Él. Así que, sin más preámbulos, vamos al texto y leamos esos 11 versículos. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Dice así: Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está. Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Estos 11 versículos hablan de muchas verdades como la humanidad de Cristo, la manera en que obra Satanás, la naturaleza de la tentación y el poder de las Escrituras, entre otras verdades. Y debido a que estos pasajes tienen tanto, pero tanto contenido, pretender abarcarlos en una sola predicación, en un solo sermón, sería desaprovechar la riqueza de este texto. Por eso, aunque la atención de estos pasajes se centran en la tentación que Cristo recibió de Satanás y en la manera como Él respondió, hoy no vamos a estudiar eso. Eso lo haremos luego, ¿no? Tranquilos, eso siempre lo vamos a hacer. Vamos siempre a estudiar la palabra. Pero lo que vamos a hacer hoy en día es solo estudiar el versículo 1. Y lo que vamos a hacer es estudiar el contexto bíblico de estos pasajes y nos daremos cuenta que esta sección no solo habla de cómo el Señor superó los ataques de Satanás, sino que hablan verdades trascendentales de la persona de Cristo y de la fe cristiana. Mejor dicho, lo que haremos hoy es estudiar las verdades bíblicas que envuelven este texto para poder entender mejor el texto. Y haremos esto haciéndonos una pregunta que quiero que se la haga, y es: ¿por qué Cristo tuvo que ser tentado? ¿Por qué Cristo tuvo que ser tentado? ¿Cuál era el objetivo de la tentación? No sé si usted se lo ha preguntado antes, pero es una pregunta clave para entender todo este relato. ¿Por qué Cristo tuvo que ser tentado? Y si respondemos esta pregunta de acuerdo al texto y con las verdades bíblicas que lo rodean, podremos luego entender mejor de qué se trata cada tentación, cada una de las 3 tentaciones que el Señor experimentó, pero sobre todo maravillarnos de Cristo
y también crecer en nuestra santificación, también crecer en nuestra madurez cristiana. Y hoy vamos a estudiar esto. Hoy estudiaremos por qué Cristo tuvo que ser tentado con el propósito de admirarnos más de su persona y crecer más en nuestra semejanza de Él. Vamos a estudiar por qué Cristo tuvo que ser tentado con el propósito de admirarnos más de su persona y crecer en nuestra semejanza de Él. Así que una vez más leamos el versículo 1. Versículo 1. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y la respuesta a la pregunta ¿por qué Cristo tuvo que ser tentado? Es que Él tuvo que ser tentado para demostrar que estaba moralmente calificado para ser el rey. Cristo tuvo que ser tentado para demostrar que estaba moralmente calificado para ser el rey. Aquí debemos recordar una vez más el propósito por el cual Mateo escribe su evangelio. ¿Cuál es el propósito? Y lo hemos mencionado, y es hacer una presentación, una documentación y una proclamación de que Cristo es el rey. Ese es el propósito del evangelio de Mateo. Mostrar que Cristo es el rey y que cumple con todos los requisitos. Recordemos que Mateo escribe principalmente ¿a quién? A una audiencia judía. Una audiencia judía que necesitaba tener pruebas claras de que Cristo era el rey que había sido prometido en el Antiguo Testamento. De hecho, los primeros capítulos nos han hablado de algunos aspectos claves que comprueban que Cristo es el rey. Como su genealogía, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, en donde vimos que su genealogía legitima a Cristo a ocupar el trono de David. Él era hijo de David e hijo de Abraham. O también vimos su nacimiento sobrenatural que muestra su naturaleza divina como rey. También luego pasamos a estudiar el capítulo 2, en donde vimos como algunas profecías que se habían predicho sobre el futuro rey, Cristo, Él las va a cumplir en ese momento de su nacimiento y luego cuando huye a Egipto de Herodes. También vimos en la primera parte del capítulo 3 que nos habla sobre Juan el Bautista, cómo Juan también había sido profetizado, predicho como el precursor del rey que iba a anunciar que el rey estaba pronto. Y al final del capítulo 3 vimos el bautismo de Cristo en donde recibe su aprobación de la Trinidad como el rey. Eso lo vimos hace 15 días. Ahora nos enfrentamos a la tentación del Señor Jesús en el capítulo 4. Y este suceso está en directa relación con el bautismo de Cristo. No solo porque Mateo coloca los dos sucesos uno al lado de otro, sino porque la primera palabra del primer versículo del capítulo 4 dice entonces. Esta palabra hace una conexión natural. Ahí dice, capítulo 4, versículo 1, entonces ¿qué? Después de que Él fue proclamado, después de que Él fue bautizado, entonces Él fue al desierto. Es una palabra que hace una conexión natural entre una sección y otra. Nos muestra que hay una relación entre lo que pasó en el bautismo y lo que va a pasar en la tentación. Jesús va a enfrentar la tentación habiendo visto los cielos abiertos, habiendo escuchado la voz de Dios que afirmó que Él era el Hijo amado del Padre Celestial. Y esto es importante porque algunas discusiones sobre la tentación sugieren que a Jesús le resultó difícil creer que Él era el Hijo de Dios. Algunas personas dicen que lo que Satanás estaba tentando a Cristo se estaba poniendo en juego era su identidad como Hijo de Dios. O Satanás estaba poniendo en duda aspectos de su identidad y que en consecuencia fue tentado a obrar un milagro para que mostrara que Él era el Hijo de Dios. No sé si usted ha escuchado esa teoría. Pero eso es leer algo extra en esta narración. Aquí y en el relato no hay evidencia de que Jesús dudó de lo que había sucedido en el bautismo. Jesús nunca dudó de la voz del Padre Celestial diciendo, este es mi Hijo amado. Nunca. Además, el Señor Jesús, siendo Dios, lo sabía todo. Entre ellos, que era el Hijo de Dios. ¿Claro? O sea, si la tentación hubiera consistido en esto, pues el Señor le hubiera respondido de manera enfática a Satanás, ¿qué? Un momentico, yo soy Hijo de Dios. Pero vemos por las respuestas que el Señor Jesús,
que no estaba en juego o que Satanás no quería poner en juego la identidad de Cristo como Hijo de Dios. Además, otra razón que el texto nos muestra de que Cristo nunca dudó de que era Hijo de Dios es porque Satanás mismo lo afirma. Cuando vemos ahí en el versículo, en los versículos 3, cuando dice Satanás, y vino el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios. Y luego después en el versículo 6 vuelve a decirle, si eres Hijo de Dios. Esto a nosotros nos puede parecer que es un condicional, la palabra sí, sí. Pero en el texto original, en el griego original, no es un condicional, sino que muestra un resultado. Es decir, lo que está Satanás diciendo es, puesto que eres Hijo de Dios, como tú eres Hijo de Dios, ya que eres Hijo de Dios, mira esto o mira esto otro. Satanás no expresa duda, sino que realmente lo que está afirmando es la realidad de la relación íntima del Padre Celestial y del Hijo amado. Y es que escúcheme bien porque esto es muy importante. Porque la fuerza de la tentación radica en el hecho, o radicó en el hecho, de que Satanás asume que es verdad que Cristo es el Hijo de Dios y buscará que actúe independientemente del Padre. Ahí está la fuerza de la tentación. Que Satanás asume que Cristo es el Hijo de Dios y buscará que actúe ¿cómo? De manera independiente. Satanás va a intentar desafiar al Señor diciéndole que vaya en contra de su naturaleza como Hijo de Dios y en contra de la voluntad de su Padre, porque eso es lo que hace toda tentación. Y aquí empezamos a entender un poco más cuando el Señor, o cuando más bien nosotros somos tentados. ¿En qué radica la fuerza de la tentación? En actuar independientemente de Dios. En actuar en contra de la naturaleza que el Señor nos ha dado como hijos de Dios. Por lo tanto, las tentaciones proceden del hecho de que Cristo es el Hijo de Dios y en consecuencia debe vivir como Hijo de Dios. Ahí radican las tentaciones. Esto es lo que se va a poner en juego en este suceso. Si Cristo está moralmente calificado como rey, eso es lo que se va a poner en juego. Si Cristo está capacitado para ser rey. ¿Listo? Ahora, y usted póngase a pensar esto, porque es muy bueno ir haciéndole preguntas al texto. Porque si Cristo debía mostrar que estaba moralmente calificado para ser rey, si Cristo debía probar que debía ser el Cordero de Dios sin mancha para quitar los pecados, enfrentándose al pecado, por lo tanto, quien orquestó las tentaciones, ¿quién fue? No, Dios. Porque si Cristo tenía que demostrar esto, no fue Satanás el que orquestó las tentaciones, sino fue Dios mismo. Por eso, mire el versículo. ¿Qué dice el versículo 1? Mire el texto, siempre compruebe el texto. ¿Qué dice? Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿No? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esa expresión llevado por significa que fue el Espíritu Santo el instrumento que lleva a Jesús, ¿a dónde? Al desierto a ser tentado. De hecho, aquí se muestra cómo el Señor Jesús fue pasivo en la acción. Él fue llevado por, Él fue dirigido por, y Él se sometió a eso. Él obedeció a eso. El involucramiento del Espíritu Santo en conducir a Jesús a la situación con Satanás demuestra que esto era conforme al propósito soberano de Dios en todo el programa de la salvación. Esto sucedió de acuerdo al plan de Dios. El Espíritu que acababa de descender hace unos instantes sobre Jesús en el bautismo es el mismo Espíritu que ahora lo lleva, como dice el texto, ¿para qué? Para ser tentado, para ser tentado. Eso lo dice la Escritura. Y este es el propósito específico. Ahora, la palabra tentado se usa usualmente en la Escritura y en el Nuevo Testamento cuando se le quiere dar el sentido a una persona para que no pase una prueba y por lo tanto peque. Ese es el sentido de la palabra tentado. Y obviamente lo entendemos porque el propiciador o el agente que llevó la tentación a cabo, ¿quién fue? Dice ahí, el diablo. Para ser tentado por el diablo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Fue el Espíritu Santo que llevó al Señor Jesús para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo.
¿Qué significa la palabra el diablo? Seguramente usted lo ha escuchado, lo ha estudiado, lo ha leído. Y significa la palabra diablo acusador, falso o calumniador. Describe a alguien que pronuncia cargos falsos o tergiversaciones que difaman y dañan a otro. Y es interesante cómo el nombre del diablo representa lo que iba a hacer con Cristo. El diablo iba a lanzar mentiras para que Cristo cayera. Y aunque la tentación no fue promovida por él, por el diablo, él iba a tratar con toda su fuerza de quitarle al mundo su Salvador, su Redentor. Por lo tanto, y una vez más volvemos al propósito, debido a que era esencial mostrar que Cristo estaba calificado moralmente para ser el rey, lo que produjo la tentación de Satanás, ¿sabe qué fue? Que el verdadero carácter del Señor fuera revelado. Lo que produjo la tentación de Satanás fue eso, que se mostrara el verdadero carácter del Señor. En la tentación se reveló el carácter santo de Cristo, pero sobre todo una cualidad de su persona. ¿Y sabe cuál era esa cualidad de su persona? Que Él no podía pecar. Cristo no podía pecar. ¿Y por qué esto es importante? Déjeme tomar agüita, porque aquí me meto a otra cosa. En la tentación se revela el carácter santo del Señor, pero sobre todo que Él no podía pecar. Esto es lo que algunos teólogos, algunos buenos teólogos, denominan esta palabrita: la impecabilidad de Cristo. ¿Qué es la impecabilidad de Cristo? Que para Cristo era imposible pecar, que Él no podía pecar. Él era impecable, impecable. ¿Listo? Cristo no podía pecar. Y esto lo digo porque hay otra corriente que dice que aunque Cristo nunca pecó, Cristo era capaz de pecar. Cristo era capaz de pecar. ¿Por qué? Por su naturaleza humana. Algunos piensan que podía pecar, era capaz de pecar, aunque sin pecado. Y esto es lo que algunos teólogos denominan la pecabilidad de Cristo. Ahora, ¿por qué dicen esto? Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Que eso es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mire lo que dice Hebreos 4, 15. Mire, yo a veces cuando estoy estudiando, yo digo, ¿lo digo o no lo digo? ¿Los meto en este debate o no los meto en este debate? Pero es súper importante, ¿por qué? Porque si algo debe hacer la iglesia es que usted estudie la Escritura, que usted salga de aquí pensando, que usted salga con certeza de la palabra. No que usted salga con un montón de cosas y usted diga, sí, pastor. No, usted tiene que estudiar la palabra, ¿listo? Gracias por ese sí o ese amén o lo que sea. Aleluya. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Listo? Entonces, Cristo era impecable. Cristo no podía pecar. Pero este texto dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo argumentamos esto? La verdad bíblica nos muestra que Cristo, y escúcheme bien, no solo no era capaz de pecar, sino que Él no podía pecar. Para Él era imposible pecar. ¿Por qué? Ok, Cristo era hombre, pero también era ¿qué? Dios. 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas en una persona, ¿cierto? Dos naturalezas en una persona. Esto no significa que el Señor actuara en algunas ocasiones como la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, algunas veces de una manera y algunas veces de otra manera, que algunas veces actuara como hombre y otras veces actuara como Dios. No, aunque Cristo tenía dos naturalezas, era solamente una persona. Porque esto es importante, esto es fundamental para el cristiano. Esto es fundamental para el cristiano. Esto es una de las verdades fundamentales para uno como cristiano, de saber que Cristo era Dios, pero también era hombre. Y ya se va a dar cuenta por qué. Cristo tenía dos naturalezas, pero era solo una persona. Como la naturaleza humana y la naturaleza divina no pueden separarse de la persona de Cristo, y como la naturaleza divina no puede pecar, se debe afirmar entonces que Cristo, ¿qué? No podía pecar. ¿Listo? Que Cristo era impecable.
La naturaleza divina no podía abandonar a la naturaleza humana permitiéndole pecar o incluso abriendo la posibilidad para que Cristo pecara. No, no. Decir que Cristo era capaz de pecar es decir algo que no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Él era ¿qué? Impecable. Además debemos tener algo en cuenta que es muy importante, y es que Cristo siempre fue ¿quién? Una persona divina. Siempre. Cristo siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Cristo siempre fue la segunda persona de la Trinidad que tomó para sí una naturaleza humana. ¿Listo? Él no era una persona humana elevada a la categoría divina, como hoy dicen los mormones o otras sectas. No. Mucho cuidado. Por eso es tan importante este texto. No. Cristo siempre fue una persona divina. Fue una persona divina que a raíz de la encarnación adoptó ¿qué? Una naturaleza humana. ¿Listo? Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1, que ese fue el texto que leímos hoy en la lectura bíblica. ¿Qué dice Juan 1.1? Y Juan 1.1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Ahora sáltese al versículo 14, que no lo puse ahí, pero sáltese al versículo 14 de Juan capítulo 1. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Cristo siempre fue Dios, pero adoptó una naturaleza humana. ¿Listo? Él siempre fue Dios, adoptó una naturaleza humana y por eso es que para él le era ¿qué? Imposible pecar. Él no podía pecar. Él no era capaz de pecar por la naturaleza humana. Para él era imposible pecar. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué toda esta verdad? Que no es solamente para tener claridad doctrinal. No es solamente para saber lo que dice la Biblia y que por ahí no haya un falso maestro que nos engañe. Obviamente eso es importante. Pero todo esto no es solo para entender que Cristo no podía pecar. Esta verdad muestra que la santidad del Señor, y escúcheme bien, que la santidad del Señor se extiende más allá del hecho de no haber pecado. O sea, la santidad del Señor se extiende muchísimo más allá del hecho de que Él nunca pecó. Debido a su naturaleza santa, 3 veces santa, santa, Él no podía pecar. Cristo no podía pecar. Por eso, y cuando usted lee los evangelios, cuando los demonios, o cuando una persona se daba cuenta que Cristo era el Hijo de Dios, ¿qué hacían? Decían, aléjate, vete. Por eso cuando los demonios vieron que se aproximaba el Hijo de Dios, que dijeron, ¿qué haces aquí en este momento? Todavía no ha llegado nuestra hora. Por eso es cuando Pedro se dio cuenta que Cristo era el Hijo de Dios, que hizo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Cristo no solo no era capaz de pecar, para Él era imposible pecar. Y esto nos demuestra la santidad de Dios, pero sobre todo, ¿sabe qué nos demuestra? Nuestra pecaminosidad. Uy. Es que Él no tenía ningún impulso interno, incluso siendo hombre, a pecar. Y este maravilloso, santo, extraordinario Cristo fue el que vino a la tierra y se hizo hombre para pagar por su pecado y por mi pecado. Este increíble santo se contaminó de la humanidad sin pecado. Debí no decir se contaminó, perdón. Estuvo en medio de los hombres que estábamos contaminados. ¿Para qué? Salvarnos. Este es un extraordinario Cristo. Este es un maravilloso Cristo. Vino a salvarnos de la peor enfermedad que hemos tenido nosotros y que tiene el ser humano. ¿Y es cuál? El pecado. El santo se convirtió en la cruz. Y eso es lo que hoy vamos a celebrar. En pecado, porque Dios tenía que pagar sobre alguien la culpa. Pero para ello Él tenía que haber sido, ¿qué? Impecable. Él tenía que no podido tener, la posibilidad de pecar. Y este relato no solo nos muestra eso, el carácter justo de Cristo, sino que es una rotunda demostración de la capacidad moral, ¿para qué? Para sentarse en el trono.
Este es el rey. Este es el único que puede sentarse en el trono. Él es el único capacitado para ser el rey. Ahora, hay una pregunta que es necesario responder para no dejar cabos sueltos en este texto. Y es, bueno, usted pensará, ¿cómo Cristo, siendo que no podía pecar, entonces pudo ser tentado? ¿Cierto? Y es importante responder esta pregunta porque tal vez alguno me sacará Santiago, capítulo 1, versículo 13. Vaya a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice Santiago 1:13. Dice así. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Algunos dirán, bueno, pero le tengo el versículo, pastor. Bueno, yo también le tengo el versículo. Bueno, y la interpretación correcta de Santiago, y es que Cristo pudo ser tentado por el hecho de que Él poseía, ¿qué? Una naturaleza humana. ¿Cierto? Cristo fue tentado en la esfera de la humanidad. Cristo era tentable, digámoslo así, pero impecable. Cristo era tentable, pero impecable. Y esto lo que nos muestra es que Cristo fue realmente atacado. Y aunque no había ninguna atracción interna para Él en pecar, o sea, él no deseaba pecar, la tentación fue solo posible. ¿Por qué? Porque Él poseía una naturaleza humana. Aunque Jesús no podía pecar, las tentaciones a las que se enfrentó fueron genuinas. De hecho, y esto es muy interesante, porque al Cristo nunca haberse rendido a las tentaciones, ni en este momento, ni a lo largo de su vida, soportó toda su fuerza. Al Él nunca haberse rendido a esas tentaciones, soportó toda su fuerza. Para Cristo, la tentación fue más real y más poderosa que para cualquier otro ser humano. Por eso, como dice el texto que leímos en Hebreos 4:15, Él puede socorrer y compadecerse de nosotros. Por eso es que Él puede compadecerse de nosotros. Cristo se compadece, ¿por qué? Porque experimentó las mismas tentaciones o los mismos tipos de tentaciones que nosotros, pero sin pecado. Sin pecado, ¿listo? Que esto le quede bien claro. Cristo se compadece en nuestras debilidades, en la tentación, y escúcheme bien, pero no en el pecado. Porque el pecado, ¿Cristo qué? Lo juzga. El pecado, Cristo lo disciplina, como dice Hebreos capítulo 12. Bueno, pero Cristo lo que hace es compadecerse en la tentación. Él se compadece, ¿por qué? Porque resistió la tentación. Y por lo tanto, es la persona más capaz para ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado. Por lo tanto, Cristo pudo ser tentado por el hecho de que poseía una naturaleza humana y como el perfecto hombre debía demostrar que era capaz de no pecar. O sea, que para Él era imposible no pecar. ¿Listo? Entonces, por eso él podía ser tentado. Era, como les dije, tentable, pero impecable. Poseía una naturaleza humana. Y como el perfecto hombre, debía demostrar que era incapaz de pecar. De hecho, esto nos lleva a otra enseñanza de este texto. Y es que Cristo, como el perfecto hombre, triunfó donde el primer hombre falló. Cristo, como el perfecto hombre, triunfó y cumplió el papel que Adán debió haber cumplido. Cristo triunfó donde el primer Adán falló. Adán debía haber soportado la tentación del diablo, pero no pudo. Y parte de lo que está haciendo Cristo con la tentación, con este suceso, es cumplir lo que Adán nunca cumplió. De hecho, cuando usted mira la Escritura y cuando usted mira las profecías sobre Cristo, esto estaba dicho, que Cristo tenía que hacer lo que Adán nunca pudo hacer. Adán debía haber soportado la tentación del diablo, pero no pudo. Y eso es lo que está haciendo Cristo. Y aquí hay algo maravilloso, porque cuando usted se pone a pensar y cuando empieza a comparar la tentación de Adán y la de Jesús,
se revelan grandes diferencias. Y por eso quiero mostrarle 5 comparaciones entre la tentación de Adán y la tentación de Jesús que muestran lo increíble que es Cristo. 5 comparaciones que solamente las voy a mencionar, que estuve estudiando en uno de los libros que yo trato de usar cuando estudio la palabra, y nos muestran eso. Comparan a Adán con Cristo, pero sobre todo nos muestran lo increíble que es Cristo. Y la primera comparación es esta. Adán se enfrentó a la tentación en el mejor de los entornos. ¿Dónde? En el jardín del Edén. Jesús se enfrentó a la tentación en un ambiente agreste como era el desierto. Adán, en el mejor de los lugares, falló. Cristo, en el peor de los lugares, triunfó. Segundo, Adán vivió en la perfección del mundo anterior, del mundo antes de la caída. Antes de que Adán y Eva pecaran, todo era perfecto. ¿Cuándo entró la imperfección? Con el pecado. Pero antes de que Adán y Eva pecaran, todo era perfecto. Y Adán vivió en la perfección del mundo anterior a la caída. Pero Jesús habitaba en un mundo profundamente corrupto, pecaminoso y caído. Y ahí, en ese mundo, Cristo triunfó. Tercera comparación. Adán se dio a la primera tentación que enfrentó. A la primera. Jesús enfrentó una tentación tras otra, no solo en este momento, sino a lo largo de su vida, pero nunca se dio. Nunca se dio. Cuarto, Adán entró a la tentación alimentado de forma adecuada, en un jardín lleno de frutos frescos, lleno de comida. En cambio, Jesús estaba en el desierto, debilitado por 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. Qué increíble, ¿no? Cómo el Señor soportó la tentación. Y última comparación es esta. Las consecuencias de la caída de Adán ante la tentación fueron letales para toda la raza humana. Las consecuencias del triunfo de Jesús sobre la tentación le permitió completar con éxito el programa de la salvación. Qué increíble es nuestro Señor Jesús, ¿no? La tentación mostró que Cristo no podía pecar y por consiguiente podía llevar los pecados en la cruz de los que se arrepintieran. Ahí se demostró el poder de Cristo. Ahí se demostró lo maravilloso que es Cristo. Mostró que Cristo no podía pecar y que podía llevar los pecados en la cruz. Este es nuestro maravilloso Señor. Este es nuestro maravilloso Cristo. Debido a que Cristo superó la tentación, ¿estaba qué? Estaba calificado moralmente para ser el rey siervo que salvaría a su pueblo. Este es nuestro maravilloso Cristo. Donde Adán falló, nuestro Cristo triunfó. Nuestro Señor triunfó. Nuestro Cristo aquí estaba demostrando, yo soy el rey. Yo estoy calificado. Yo soy impecable. Cristo calificó total y perfectamente para sentarse en el trono. No hay ninguna mancha, no hay ninguna tacha. Este es nuestro maravilloso Señor y a Él es quien exaltamos. Y Él es quien debe ser exaltado en su iglesia. Él y solo Él. Porque aquí el protagonista es Cristo. ¿Listo? Siempre debemos tenerlo en cuenta. Bueno, todavía no hemos entrado a analizar el texto. Y no hemos entrado a analizar cada una de las tentaciones. Y creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo, obviamente. Pero ya la Escritura nos ha dado grandes verdades de la persona de Cristo, de quién es nuestro Señor. Pero no quiero terminar este tema, o más bien, quiero dar sino mencionar 3 enseñanzas que debemos aplicar a nuestras vidas sobre este relato. 3 enseñanzas muy importantes sobre esta pequeña introducción o esta introducción a todo Mateo 4 del 1 al 11. 3 enseñanzas que debemos aplicar a nuestras vidas. La primera, y para reafirmar esta verdad, Dios no es el autor de la tentación.
Dios no es el autor de la tentación. ¿Listo? Volvamos, si está ahí, creo que todavía está ahí usted, a Santiago 1:13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Volvamos a leerlo, por favor. Dice así. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En el relato de las tentaciones que vemos, que el Espíritu Santo lleva a Cristo para ser tentado por Satanás, pero Él no es el agente que tienta, ¿cierto? Ahí es muy claro Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Quién es el agente que tienta? Satanás. Fue el diablo quien tentó a Jesús, no fue el Espíritu Santo. Y lo que esto significa es algo que siempre debemos tener en cuenta en nuestra vida, y es que Dios puede utilizar los esfuerzos de las personas malvadas, orquestar situaciones e incluso el mismo Satanás, como vemos acá, para llevar adelante sus propósitos. ¿Cierto? ¿Cuál era el propósito de este relato? Mostrar que Cristo estaba moralmente calificado para el rey. Y el Señor orquestó esa situación, pero Él nunca fue el autor de la tentación. Él nunca tentó a Cristo. Aunque la tentación de Cristo fue orquestada para demostrar el carácter santo del Señor, esto no significa que Dios tienta al pecado a alguien. No tentó a Cristo, no tienta a nadie. Por lo tanto, usted nunca, y escúcheme bien y si quiere míreme, no se atreva a decir nunca Dios me hizo hacerlo. No sea irreverente. No sea irrespetuoso con el Señor. Nunca vaya a decir Dios me puso en una situación que tuve que robar, mentir o hacer lo que sea. Nunca. Porque Dios no tienta a nadie a pecar. Dios no tienta a nadie a pecar. La Biblia y Santiago específicamente dicen que pecamos ¿de dónde? De nuestro malvado corazón. Mire lo que dice a continuación después del versículo 13. Versículo 14 y 15, Santiago 1. Santiago 1, versículo 14 y 15. Mire lo que dice ahí. Y mire la palabra de Dios, lo sabia que es. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Qué dice acá? Estos versículos nos presentan un análisis de la tentación. Está hablando de nuestra experiencia y de cómo Dios no lo experimenta, cómo Dios no lo lleva a cabo. En la tentación de Cristo, Dios no fue el agente positivo y activo que tentó a Jesús, ni tampoco lo es con nosotros. Dios nunca tienta a las personas a pecar. Dios nunca tienta a las personas a pecar. Pero es que, pastor, ¿qué hubiera hecho? Hermano, obedezca. Obedezca. ¿Se acuerda muchas veces, y esto lo hemos hablado en los estudios bíblicos de los martes, hemos hablado de estos dos ejemplos, Rahab, la que escondió a los espías y mintió para que no fueran descubiertos? ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo mal. ¿Por qué? Porque mentir está mal, ¿no? Creo. ¿Cierto que sí? Mentir está mal. Y alguno diría, pero ¿y cómo Dios los hubiera protegido entonces? No sé, no tengo la menor idea, pero Dios los hubiera protegido. Ya. O como lo vimos esta semana o la anterior con Daniel. No, es que toca adorar a la estatua, entonces ya Daniel no puede orar. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Abrió sus ventanas, no sé si era eso lo que hacía siempre, y orar. ¿Por qué? ¿Por qué abrió las ventanas? ¿Por qué fue tan intencional? Bueno, para mostrar que yo no me iba a arrodillar. Daniel no se iba a arrodillar ante la estatua. Y Dios lo protegió. ¿Pero se acuerdan los 3 amigos de Daniel? La frase tan impresionante que dice Daniel capítulo 3, ¿qué es lo que dice? Le dice, oh rey, no nos inclinaremos. Y Dios puede salvarnos, pero si Dios no nos salva, no nos inclinaremos igual. Algo así parafraseado. Nunca se atreva a decir eso. Nunca diga, Dios me colocó en una situación en que no me dejó de otra.
Pídale perdón al Señor si usted lo ha dicho. Pídale perdón al Señor. Porque nada justifica pecar contra Dios. Nada. Miren, Dios no tienta a las personas a pecar. A menudo Él permite pruebas en nuestra vida en que revelan nuestro corazón hacia Él. De hecho, podríamos decir que cada prueba es realmente una especie de tentación. Y que toda tentación es realmente una prueba. Porque nuestra fe en Dios y nuestro amor por Dios están siendo probados con cada tentación. Nuestra fe y nuestro amor por Dios, nuestra obediencia a Dios, siempre están siendo probados con cada tentación. Y toda prueba que Dios pone en nuestra vida, si no actuamos con fe, si no actuamos con obediencia, puede resultar que caigamos en tentación y que pequemos contra el Señor. Bueno, pero Dios no es el autor de la tentación. ¿Listo? Dios no es el autor de la tentación. Segundo punto, segunda enseñanza que vemos en, no sé ni cómo llamarlo, en esto que vimos. En este contexto de las tentaciones, y es, como Cristo, debemos estar sometidos a la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Como Cristo, debemos estar sometidos a la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Como vimos, fue el Espíritu Santo quien llevó al Señor al desierto para ser tentado. Y esto no solo muestra la dependencia de Jesús con el Espíritu Santo, sino que Cristo estuvo sometido a la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Él estuvo sometido a la voluntad de Dios representada en la guía del Espíritu Santo. De hecho, la Biblia, los Evangelios, Hechos, Romanos y varios capítulos, varios libros de la Biblia nos muestran que el Espíritu Santo siempre sostuvo y guió a Jesús desde su concepción, que fue concebido por Él, hasta la glorificación. Mire un pequeño ejemplo que está en Lucas, capítulo 4, versículo 14. De hecho, este versículo está después de la narración de las tentaciones en Lucas. Lucas, el Evangelio, capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, versículo 14. Dice así. Dice, y Jesús, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué dice ahí? Que Jesús volvió en el poder del Espíritu. De hecho, no lo anoté, pero mire más adelante en el versículo 18 en Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí ve versículo 18, capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y bueno, el resto del relato. ¿Por qué le digo esto? Porque de hecho estaba profetizado, aquí se está cumpliendo una profecía de Isaías, en donde el Espíritu Santo, como vimos hace 15 días, iba a venir sobre el Señor para capacitarlo para el ministerio, para sustentarlo para el ministerio. Esto no significa que hubo alguna debilidad en el Señor Jesús o que mostró que el Espíritu Santo tenía que ayudarlo. Pero lo que sí significa es la completa sumisión de Cristo a la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacitó la naturaleza humana del Señor. Y usted pensará, bueno, pero la naturaleza divina, no me pregunte. Porque este misterio de la persona entre las dos naturalezas, solo podemos decir las verdades, pero entender cómo funcionaba, ya eso no lo dice la Biblia. Y lo que no dice la Biblia, pues no debemos meternos, porque ahí es donde salen herejías. Vamos a estudiar claramente lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? El creyente también debe depender del Espíritu Santo. Debe depender del Espíritu Santo para poder estar sometido a la voluntad de Dios, como Cristo. Como Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como Cristo debemos estar sometidos a la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Un versículo nomás, porque esto también nos da para varios. Efesios, capítulo 6, versículo 17. Efesios, capítulo 6, versículo 17. ¿Qué está hablando Pablo aquí ya al final de la carta de Efesios? Está hablando sobre la armadura de Dios. ¿Y la armadura de Dios qué son? Son verdades de la palabra de Dios. Verdades que debemos entender, verdades que debemos practicar. La armadura de Dios no es un fetiche que usted se tiene que colocar por la mañana para que le vaya bien en todo el día. No.
son verdades que usted debe vivir. Y mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿que es qué? Ok. Cuando usted va a Efesios capítulo 5, versículo 18, dice que usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo y menciona unos resultados. ¿Y se acuerda cuando estuvimos estudiando Colosenses capítulo 3, que dice que usted tiene que estar lleno de la palabra de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 18 son los mismos resultados. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo solo obra si usted utiliza la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a venir a usted en una nube a llenarlo, no. El Espíritu Santo lo va a iluminar a usted para que usted entienda la Escritura y pueda obedecer la Escritura. ¿Listo? Esa es la obra conjunta del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esa es la obra conjunta del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo podemos vivir como Cristo, guiados por el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Como Cristo, el creyente debe disponerse a estar bajo la guía del Espíritu Santo a través de la Escritura. A través de lo que dice la Escritura. Y no con tontadas como hay algunas, bueno, no lo voy a decir, de algunas personas que dicen, no, yo le dije al Espíritu Santo que me pongo hoy y el Señor me reveló que me... No, eso es ser irreverente. Ríase, pero eso es ser irreverente con el Espíritu Santo. No, eso no lo dice la Escritura, perdón. No. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Que es santo, 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 el Espíritu Divino. ¿Qué es qué? Es iluminarnos para entender esta preciosa palabra y poder obedecer al Señor como Él quiere que obedezcamos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y este proceso de someternos a Dios, a la voluntad de Dios, a través de la guía del Espíritu Santo y la Escritura, comienza en la salvación y continúa con cada una de las decisiones que vamos a hacer. ¿Para qué? Para someternos a Dios. Desde el momento de la salvación hasta que el Señor regrese o nos llame a casa. Y como creyentes debemos tomar diariamente la decisión de someternos a Dios por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo, para ser conformados a la imagen de Cristo. Así que, hermanos, como Cristo, sometámonos completamente a Dios a través del Espíritu Santo, a través de la guía del Espíritu Santo, a través de la Escritura, porque Él nos ilumina para entender la Escritura. Entonces, como Cristo, sometámonos completamente a Dios. Ahora, mire el tercer punto. A diferencia de Cristo, o la tercera enseñanza, a diferencia de Cristo, luchamos contra la tentación evitándola. A diferencia de Cristo, luchamos contra la tentación evitándola. Una vez más, como vimos, Mateo 4, 1, el Espíritu Santo lleva a Cristo a la tentación, ¿para qué? Para demostrar que estaba calificado como rey, para ser el rey. Y Cristo nunca evitó la confrontación. Él, véngase para acá. Él nunca evitó la tentación, sino que la enfrentó. Escúcheme bien. Hay una gran diferencia entre Cristo y usted. Una gran diferencia. Y hay una gran diferencia entre la razón por la cual Él fue tentado y la razón por las cuales nosotros entramos en tentación. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Para el creyente, la manera de luchar contra la tentación es ¿cuál? Evitándola. Evitándola. No es metiéndose en ella. La Biblia nunca le dice al creyente que debe ir a buscar la tentación, que debe ir a propiciar alguna situación para ser tentado y verá, es que yo soy santo. Nunca. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Lo que la Escritura nos dice es que debemos orar, ¿para qué? Para no entrar en tentación. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor. Mateo 6, y todos se lo saben por su pasado hereje.
¿Cierto? Mire lo que dice Mateo 6, yo también. Mateo 6:12 al 13, dice así. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Aquí lo dice claramente, ¿no? Y estos versículos son muy importantes, no solo porque nos enseña que debemos pedirle al Señor. Esta es una oración, ¿no? El Padre Nuestro se conoce así. Y no solo es importante porque nos enseña que debemos pedirle a Dios que no nos meta en tentación, sino también porque nos muestra que hay una diferencia entre pecado y tentación. Y esto es también importante para que nosotros lo sepamos. Hay una diferencia entre el pecado y la tentación. Versículo 12, ¿qué dice? Dice, perdona nuestras deudas. Las deudas, o más bien el pecado, ¿qué necesitan? Perdón. Las deudas o el pecado necesitan perdón. Pero ¿qué es lo que necesita la tentación? Liberación. Librarse uno de la tentación. No entrar en tentación para no pecar. De hecho, esta misma diferencia la vemos en el versículo que ya leímos y que quiero que volvamos a leer. Santiago 1, 14, 15. Mire una vez más, Santiago 1, 14, 15. No quiero tomar mucho terreno de Manuel, que él va a explicar esto, pero sí es importante mencionarlo. Mire Santiago 1, 14, 15, lo que dice ahí. Dice, sino que cada uno es tentado, y mire lo que viene a continuación, versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Aquí vemos en todo el proceso de una persona cuando peca 4 pasos. Después los vamos a explicar, pero el primer paso es cuando hay tentación, ¿cierto? Y este primer paso inicial no es pecado, como lo dice Mateo 6. Líbranos de la tentación, ¿cierto? Líbranos de la tentación. Pero la tentación se convierte en pecado cuando ese deseo inicial se vuelve pecaminoso. Cuando usted ya lo piensa. ¿Listo? Porque ahí dice, en Santiago capítulo 1, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí ya perdió. Ese es el paso que muchas veces nosotros llamamos tentación, pero ya estamos pecando. Que ya, ya perdimos. Y lo peor es que continuamos ahí al tercer paso y luego al cuarto paso. ¿No? Entonces, hay un primer paso que es la tentación, que no es pecado. Por ejemplo, cuando el deseo del hambre cruza la línea de la glotonería, ya es pecado. O cuando el deseo sexual cruza la línea hacia la lujuria y a satisfacer ese deseo sexual por algo que Dios no ha dicho, ya es pecado. A mí no me venga con excusas. Ya es pecado. O cuando el deseo de ganar un buen salario para satisfacer las necesidades de la casa cruza la línea hacia la codicia, ya es pecado. ¿Ven tan pronto? Entramos en tentación. Por eso es que el Señor dice que oren para que no entren en tentación. Como vimos, aunque Jesús nunca entró en pecado, aunque Jesús entró en tentación, nunca entró en pecado, como por ejemplo en su caso él tuvo hambre, un deseo legítimo después de 40 días de ayuno, pero él nunca cruzó la línea de un mal deseo de rebelión de hacer lo que Dios no quería que él hiciera. Eso lo vamos a ver después. Cristo soportó toda la fuerza de la tentación, pero nunca pecó. Pero a diferencia de Cristo, la instrucción para nosotros, ¿cuál es? Ni siquiera se meta. Ni siquiera se meta. Aunque la tentación no es en sí mismo pecado, el Señor sabe, porque lo sabe todo, porque sabe nuestro malvado corazón. El Señor sabe que usualmente perdemos la batalla cuando entramos en tentación. Y por eso nos dice que oremos para no entrar en ella. ¿Qué dice Mateo? Otro versículo. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41.
Mateo 26:41 dice así. ¿Se acuerda? Esta es la última noche del Señor Jesús con sus discípulos. Se fue al monte Getsemaní a orar. Estaba muy angustiado en su carne. Le dice que oren conmigo. Increíble eso. Lo estudiaremos cuando lleguemos ahí. Le dice a sus discípulos, oren conmigo. Él va y ora y después vuelve. ¿Y están qué? Y miren lo que dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mire, yo me imagino esta escena. El Señor en angustia, sudando gotas de sangre, ve a sus discípulos que les pidió ayuda para que oraran con Él. Ellos estaban durmiendo y Él los ve. Y es increíble la misericordia del Señor. Porque el Señor los ve y en vez de levantarlos a regaños como usted y yo haríamos, ¿qué Él les dice? Velen, oren para que no entren en tentación. Tengan mucho cuidado para no entrar en tentación. Tengan mucho cuidado. El Señor es lo mismo con nosotros, es tan misericordioso con nosotros que nos instruye a orar para ni siquiera tener la posibilidad de ser tentados. Porque Él sabe que cuando somos tentados, la cadena de pecado se puede activar en segundos. En segundos. Mire otro versículo muy importante. Y esto habla específicamente, pero es aplicable a otros momentos de tentación, pero esto habla específicamente de la tentación a nivel sexual. Proverbios 6:28. Proverbios 6:28. Mire, Proverbios 6:28, mire lo que dice. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Proverbios 6:28. ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cuál es la respuesta? Es una pregunta retórica. Obvio que no. Obvio que no. No puedes decir, no puedes pensar que puedes enfrentar una tentación. Miren, esto es muy serio, porque estamos hablando de pecado. Si usted en su vida ve alguna posibilidad de pecar, ve alguna opción de pecar en su vida, en su familia, en su matrimonio, ¿usted qué tiene que hacer? Evitarla. Orar para no entrar en ese momento de tentación. Si usted ve a su esposo, a su esposa, a un hermano, usted debe advertirle, mira, esto es muy posible que te va a llevar a pecar. ¿Y qué tiene que hacer? Evitarla. Tiene que evitarla. Hermanos, es que debemos orar para evitar cualquier tentación a pecar. De hecho, una muestra de que usted realmente está lleno del Espíritu Santo, que está siendo guiado por el Espíritu Santo, es que evita cualquier tentación. No es que se mete y dice, no, yo puedo estar con mi novia ahí, cobijita. No. No, es que yo puedo no dar las vueltas o me dieron más dinero en el trabajo o en cualquier cosa. No. Una muestra de madurez en su vida cristiana es que usted es radical para no pecar contra Dios. Eso es una muestra de madurez cristiana, no lo contrario. Es una muestra de inmadurez, lo otro. Entonces, a diferencia de Cristo, luchamos contra la tentación, ¿cómo? Evitándola. Hermanos, ¿por qué Cristo tuvo que ser tentado? Para demostrar que estaba moralmente calificado para ser el rey. Para mostrar que estaba moralmente calificado para ser el rey. Y esto lo demostró plena y absolutamente. Este es nuestro maravilloso rey. Este es nuestro maravilloso Cristo. Qué gran Dios tenemos. Qué gran Cristo tenemos.